¿Qué tal? Buen día a todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos pidieron que tocáramos nuestros amigos de Canoe, a quien por cierto les mando un saludo, particularmente a Pedro López Cela y a todo el equipo de Canoe. Y bueno, pues con esta intención de compartir una serie de experiencias y conocimiento con relación al tema que nos han pedido que abordemos. Precisamente me han pedido que les comparta a todos ustedes en algunos minutos algunas reflexiones y comentarios sobre un tema que pareciera muy amplio, habilidades y competencias para mejorar el mundo. De hecho, cuando me invitaron por primera vez, esta es la segunda ocasión que colaboro con Canoe para este tipo de charlas. La verdad es que me pareció un tema extremadamente amplio y fue un reto acotarlo a aspectos sobre todo muy concretos y bastante bien delimitados que fueran de utilidad para la audiencia, en este caso para ustedes que están viendo este video. Probablemente será importante que antes de abordar el tema, comentarles brevemente el contexto de por qué puede ser una experiencia interesante para ustedes lo que puedan recuperar de lo que escuchen de un servidor. Tengo algunos años ya colaborando en aspectos de tecnologías de información, en transferencia de tecnología, propiedad intelectual, aspectos de innovación, y me ha tocado participar en varios proyectos de negocio, particularmente 3 que ven ustedes ahí y que precisamente tienen mucho que ver con poner en práctica lo que estamos platicando. Uno de ellos es una oficina de transferencia de tecnología certificada por CONACYT y por Secretaría de Economía. También Tecnovación es una desarrolladora de capacidades empresariales, precisamente acreditada también por la Secretaría de Economía. Y por el otro lado, Brandium y Mi Corporativo son 2 unidades de negocio de una spin-off, una empresa relativamente nueva que creamos, que precisamente tiene como propósito brindar una serie de servicios profesionales completamente en línea bajo un modelo de e-commerce, y donde buena parte de la colaboración que tenemos con las personas que integramos esas unidades de negocio es de manera remota, de tal manera que tiene mucho que ver con poner en práctica algunos de los puntos que precisamente vamos a tocar el día de hoy. Ahora, cuando hablamos de habilidades y competencias para mejorar el mundo, precisamente pudiéramos hablar pues, de todo y prácticamente de nada a la vez, pero creo que si tuviéramos que centrarnos en una que me parece particularmente importante para invertir en los próximos minutos, para mí sería precisamente la habilidad de pensar. La habilidad de pensar y las competencias que derivan de ello, vamos a ver en un momento más esta diferencia entre habilidades y competencias, es particularmente importante en un mundo donde esperamos transitar hacia una economía del conocimiento, hacia una sociedad del conocimiento, en donde precisamente el conocimiento y lo que hacemos a partir de él, estas habilidades y estas competencias que construimos a través del conocimiento, es una parte muy importante del valor que le aportan a una organización para la cual trabajamos y el valor que se percibe en el profesionista. Y cuando digo valor, me refiero no solamente desde el punto de vista estrictamente económico, sino a todo lo que conlleva el término. Ahora, si fuéramos más específicos a qué nos referimos respecto a esa habilidad de pensar, lo vamos a tocar en un momento más en la siguiente diapositiva, pero les adelantaría que algunas de las habilidades más importantes dentro del pensamiento son precisamente el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Porque precisamente hay varios niveles de abstracción y varios niveles de complejidad en cuanto al conocimiento que se construye de manera también progresiva, de manera incremental, estaba buscando la palabra, y donde precisamente en esos incrementos, en ese aumento de nivel de complejidad, 2 de los niveles, pues, que se requieren un proceso mental mucho más complejo, mucho más elaborado, y que evidentemente por esas razones también es más escaso, es precisamente lo que tiene que ver con pensamiento crítico y pensamiento creativo. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque si ustedes que están en sus proyectos de negocio, probablemente que están en sus proyectos de innovación, probablemente lo han experimentado desde la perspectiva del empleador, del patrón. Es cada vez más difícil encontrar incluso profesionistas, personas con un título universitario
que tengan bien desarrolladas habilidades de pensamiento crítico o inclusive de pensamiento creativo. Claro que esto puede variar de carrera en carrera. Por ejemplo, mi formación inicial es como abogado y evidentemente ahí se fomenta muy poco el pensamiento creativo, aun cuando se fomenta mucho el pensamiento crítico, por ejemplo. Sin embargo, en otras carreras puede ser un poco distinto. Pero en términos generales, es difícil para una organización, para un empleador, el encontrar individuos que tengan adecuadamente desarrollados, por lo menos a partir de los retos que nos enfrenta la realidad cotidiana, estas habilidades de pensamiento crítico y pensamiento creativo. Y si nos pusiéramos a averiguar brevemente por qué, en realidad es de que buena parte de estas habilidades no se desarrollan a lo largo de la vida, a lo largo de la formación profesional y tampoco a lo largo de la formación académica. Por lo regular, el sistema educativo fomenta poco, en general, estas habilidades, porque el modelo educativo que se sigue en muchas instituciones todavía fue desarrollado para reforzar de manera muy puntual otros niveles de habilidades de pensamiento, y ese es un enorme reto que tiene el sistema educativo en general en todos los países, en todos los sectores, ya sea público o privado, en todos los niveles, primaria, secundaria, etcétera, el desarrollar estas habilidades. Y déjenme avanzar con las diapositivas para que pueda explicarme mejor a qué me refiero. Probablemente muchos de ustedes han escuchado la famosa taxonomía de Bloom, que desarrolló un autor muy influyente, más bien que escribió un artículo muy influyente donde él describe e ilustra esta famosa taxonomía, y que básicamente Benjamin Bloom en la década de los 50, con este artículo, nos provee un panorama que ustedes pueden ver aquí en su pantalla en la parte izquierda, de diferentes niveles cognitivos que requieren diferentes habilidades de pensamiento, empezando por la más básica y avanzando de manera incremental, decíamos hace rato, de manera progresiva hasta niveles más complejos. Esto lo explica Benjamin Bloom en los 50 a partir también de cómo ir haciendo en su propuesta los ajustes necesarios en el sistema educativo para precisamente fomentar niveles de pensamiento superiores, que él llama de esa manera. Pero también esto se ha construido precisamente la influencia de este artículo y de esta propuesta, este marco teórico de la taxonomía de Bloom, ha influido enormemente en el último medio siglo para precisamente ir rediseñando paulatinamente muchos de nuestros procesos educativos y de adquisición de habilidades y competencias, no solamente en el sector formalmente, digamos, educativo, sino en general en cualquier actividad de consultoría, entrenamiento, capacitación, se tiene muy en cuenta la taxonomía de Bloom. Y en procesos no solamente estrictamente, digamos, formativos a nivel académico, sino también a nivel profesional, en el lugar de trabajo. De manera más reciente, para ser específicos, en 2001, esta taxonomía de Bloom ha sido revisada por dos autores también que, aunque ha tenido varias revisiones, me parece que esta es de las más influyentes también, por dos autores de apellido Anderson y Krathwohl. Y básicamente, a partir de esta noción de economía del conocimiento, esta noción ya del siglo XXI en cuanto a la importancia que tienen estos niveles de pensamiento superior en las oportunidades laborales y en la competitividad, tanto de los individuos, las organizaciones e inclusive los países, ellos proponen que se rediseñe un poco los nombres y estos niveles de pensamiento. No vamos a entrar a detalle, explicar la taxonomía, pero seguramente que esta taxonomía ustedes la han escuchado si ustedes alguna vez han dado clases en alguna universidad, en muchos de los cursos de inducción para ser profesor, te hablan de esta taxonomía porque se espera que los mecanismos de evaluación, los objetivos de una materia, de un curso, un diplomado, lo que sea que estés dando, vayan ligados a esta taxonomía. Normalmente, en un curso se empieza precisamente por desarrollar niveles de pensamiento inferiores, como recordar, comprender, aplicar tal conocimiento. Muchas de las veces hasta ahí se queda buena parte del conocimiento que se imparte en algunas instituciones, y conforme se avanza en el semestre o en la currícula educativa, se piensa desarrollar
otro tipo de habilidades que requieren una mayor complejidad en el pensamiento, en los procesos cognitivos, como sería analizar, y estos dos superiores a los que yo hacía referencia, que es evaluar y crear, que precisamente evaluar corresponde a este pensamiento crítico que hacíamos referencia hace un momento, y el nivel cognitivo de crear evidentemente corresponde a la habilidad de pensamiento creativo. Y esto es muy importante porque no solamente es probable que tú nunca hayas dado clases o no hayas estado familiarizado directamente o que alguien te haya explicado la taxonomía de Bloom, pero seguramente has estado expuesta a ella porque si has recibido clases en cualquier nivel, desde primaria hasta posgrado, muy probablemente muchos de los contenidos que tú has recibido por tus profesores, por la escuela, universidad a la cual acudiste, estuvieron diseñados a partir de esta famosa taxonomía de Bloom, muy probablemente ya en este siglo a partir de esta taxonomía revisada por Anderson y Caldwell, como les decía hace un momento. ¿Y por qué es importante para una empresa, por ejemplo? ¿Por qué es importante para el emprendimiento, para las empresas basadas en tecnología, basadas en conocimiento? Porque precisamente el mayor activo que tienes es ese conocimiento. Y bueno, no vamos a entrar al detalle de que si ese conocimiento que en algún momento se transfiere o se aplica, estamos hablando de capacidades o de tecnología. Es una discusión que dejaremos por lo pronto fuera de esta contribución, pero por lo que hace precisamente a la transferencia de capacidades transformadas también en habilidades y competencias, evidentemente que los niveles superiores aportan mayor valor a la empresa. Ahora, no vamos a explicar con detalle esta tabla, pero pues ahí pueden ver con mucho más puntualidad estos niveles de pensamiento a los que hace esta referencia, esta taxonomía de Bloom, nuevamente revisada a partir de 2001 por estos autores que ya he mencionado, y vienen estos niveles, como ven son 6, y típicamente se hace referencia a que los 3 primeros se considerarían procesos cognitivos o de pensamiento inferiores, es decir, es algo lo más básico, y por otro lado, los procesos cognitivos superiores. Y la verdad es que tiene bastante o sea, forma de encontrar una resonancia en la vida cotidiana, en el día a día, porque lo más básico que ocupamos como ser humano es recordar cosas. Recordar, por ejemplo, pues, qué hicimos ayer, o recordar cómo hablar, recordar, pues, dónde vivimos, nos levantamos y hacemos una serie de cosas más o menos rutinarias. Y entonces, el recuerdo más básico para poder, imagínense una computadora que cada día tuvieras que volverla a cargar el sistema operativo y una serie de instrucciones, pues sería bastante difícil que desempeñara una función. De la misma manera, lo más básico que requerimos los seres humanos es recordar una serie de cosas. El problema es que en esta sociedad del conocimiento cada vez hay un mayor volumen de información, cada vez hay es un torrente tan grande de información que es muy difícil, evidentemente, el recordar tanto. Y es más, tenemos ahora una enorme de diferentes dispositivos, diferentes tecnologías que nos permiten tener a la mano en nuestro dispositivo de mano, en nuestro celular, una serie de información que el ser muy bueno en recordar es probable que ya no sea una ventaja competitiva tan significativa, porque basta con que tú estés conectado a Internet y tengas acceso a un dispositivo para poder tener acceso a mucha de esta información. Evidentemente que será necesario seguir recordando una serie de aspectos básicos para funcionar como seres humanos, como profesionistas, pero por lo mismo, esta es una habilidad que hoy en día se le percibe como menos valiosa porque puede ser fácilmente sustituida por un dispositivo electrónico. Y luego vienen otras habilidades que ya va siendo más difícil sustituirlas, ¿no? Como sería comprender. Y en muchos de los entrenamientos que han recibido, si ustedes han dado clases, seguramente les han insistido que el conocimiento no solamente se lleve a comprenderlo, a memorizarlo, pues, sino no solamente a recordarlo o memorizarlo, sino a comprenderlo e inclusive a aplicarlo. Eso típicamente se esperaría que en un curso, sobre todo de carácter académico, como en una materia que dura todo un semestre, todo un año, por lo menos llegamos a esos niveles. Recorramos tanto el nivel de memorizar, comprender y aplicar.
Los niveles superiores normalmente se cultivan, no tendría que ser así, tendría que ser desde primer año de primaria o desde kinder, pero en la mayoría de los casos se cultivan en niveles educativos superiores. Se piensa que el pensamiento crítico y el pensamiento creativo es algo que tiene que dejarse como para después. Afortunadamente esta visión está cambiando y hay muchas escuelas hoy en día que han diseñado su modelo educativo a partir de fomentar estas habilidades desde nivel primaria, con resultados bastante interesantes. Que bueno, tampoco vamos a entrar a detalle a esa discusión porque nos salimos del tema. Pero lo cierto que quiero resaltar aquí es que entonces lo que tendríamos que buscar como profesionistas, como empresarios, como personas funcionalmente y económicamente productivas, es desarrollar en la medida de lo posible aún más nuestras habilidades superiores, que es las habilidades de analizar, y pueden ver aquí en la tabla algunas palabras clave que les puede dar una orientación de cuándo están realmente aplicando, cuándo están implementando esta habilidad en particular, algunas preguntas al fondo de la tabla que pudieran ustedes plantearse para asegurarse que están haciendo un análisis adecuado del conocimiento, y lo mismo para el nivel de evaluar y de crear. ¿Ok? Bueno, ahora, muchos de ustedes estarán preguntando, ¿es lo mismo una habilidad que una competencia? Esta discusión la teníamos a partir de unos colegas en la Universidad de Colima, que es donde también doy clase desde hace varios años, porque la institución tiene una entidad de certificación a partir de un sistema o a partir de un esquema de certificación que tiene la Secretaría de Educación que se llama Conocer. Y precisamente ellos certifican competencias. Entonces teníamos esta discusión respecto a que si era lo mismo habilidad y competencia, y caímos a este marco teórico que me parece bastante interesante para compartirlo con ustedes, donde adquirir las capacidades es la parte también más básica, y esto lo podemos también ligar a esta taxonomía Bloom que acabamos de revisar hace un momento, porque nos permite básicamente el establecer que un individuo tiene un potencial para aprender. Por ejemplo, un individuo tendrá capacidad en este sentido en la medida que tiene la posibilidad, tiene el potencial de aprender. Todos tenemos la capacidad de aprender un segundo idioma, todos tenemos la capacidad de estudiar una carrera, una segunda carrera, un posgrado. Tenemos el potencial para aprender. Probablemente yo no tengo la capacidad para comprender en este momento, ni para aprender cálculo diferencial avanzado, porque no tengo los conocimientos que se acerquen a esa área. Tendría que desarrollarlos para acercarme, entonces tener el potencial de aprender eso para luego convertirlo en una habilidad, que es básicamente la capacidad de hacer algo con ese conocimiento. Y en la cúspide estaría lo que esperaría no solamente el sistema educativo, sino el empleador. El empleador, esta es una discusión que siempre se tiene cuando se hace esta revisión, cuando las universidades hacen estos estudios de seguimiento a egresados o de competitividad y van entonces con el mercado laboral, le preguntan, oye, ¿qué tal mis egresados? Oye, muy bien, salen muy preparados y todo, pero no saben hacer nada. ¿Por qué? Porque lo que te están diciendo es, pues sí, tienen capacidad, tienen habilidades, pero no tienen todavía las competencias. Y buena parte de esas competencias se desarrolla a partir del desarrollo también de los niveles cognitivos superiores que acabamos de revisar en la lámina anterior, que es precisamente este pensamiento crítico y pensamiento creativo, y mucho de ello se hace a través de la práctica y la experiencia. Entonces, el adquirir la experiencia, el poner en práctica muchos de esos conocimientos, nos permite precisamente ser competentes, desarrollar estos niveles de competencia, que finalmente esto es lo que tu empleador, o si estás en una empresa, lo que tus clientes perciben en tu propuesta de valor, llamémoslo así. Al cliente, y esto oye muy frío, y a tu empleador no le interesa todo lo que sabes, le interesa lo que puedes hacer con ese conocimiento, y entonces caemos en este asunto de las competencias. A propósito de esto, resulta bastante también útil como marco conceptual para
esto que estamos explicando, el hacer referencia a esta jerarquía de competencias que se ha popularizado mucho también en estos últimos años, precisamente para entender el desarrollo o la trayectoria que tenemos que tener como individuos para desarrollar una serie de competencias o reforzarlos. Entonces, en ese sentido, hay diferentes, digamos, niveles jerárquicos en el desarrollo de competencias. Y es muy interesante, fíjense, porque el primer nivel es lo que se llama unconscious incompetence o incompetencia inconsciente. Yo probablemente no soy consciente que hay tal cosa como saber la manera en cómo se, por ejemplo, como la competencia de manejar un avión, bueno, eso sí lo sé, pero a ver otro ejemplo que sea mejor. Yo probablemente no soy consciente de que existe tal cosa llamada lectura rápida. Y entonces, como no sé que existe eso, tampoco soy consciente que tan bueno soy. Y entonces, esto no me permite a mí aplicar ni tener ninguna inquietud al respecto, porque ni siquiera soy consciente que existe tal área de conocimiento y que existe tal competencia, y por lo tanto, cuando yo me vea expuesto a eso, muy probablemente ni siquiera voy a poder identificar que ahí existe un área de oportunidad para aplicar a tal o cual conocimiento y para poder traer a una persona competente al respecto. Si yo no soy consciente, por ejemplo, ya de manera más específica, en la actividad que ustedes realizan, que existe la metodología, por ejemplo, de Lean Startup, o que existe la metodología de Design Sprint, o que no soy consciente que existe, por ejemplo, una cosa llamada derecho a la propiedad intelectual para proteger mis creaciones. Si yo no soy consciente de ello, tampoco voy a ser no voy a tener la comprensión de cuál es mi nivel de competencia. Entonces es el primer piso, ¿no? El primer nivel. Aquellas personas que ni siquiera son conscientes de su nivel de competencia. Luego, el siguiente nivel sería la incompetencia consciente. Es decir, yo me aproximé tal vez en un curso, en una charla, a que existe tal cosa llamada metodología Lean Startup, pero en ese momento que me aproximo a ese conocimiento, me doy cuenta también que no soy competente, es decir, sé que existe tal cosa, pero no sé hacerla, no sé implementar, no estoy familiarizado con ella. Y entonces tendré que adentrarme a ese conocimiento, recorrer el camino que ya vimos en las láminas anteriores, la taxonomía de Bloom, revisada en 2001, desarrollar capacidades, habilidades, hasta eventualmente ser competente para que entonces pueda pasar al siguiente nivel, que es la competencia consciente, que es cuando estás desarrollando y aplicando ese conocimiento, pero todavía no llegas a los niveles superiores. La mejor manera de explicar esto es como, por ejemplo, cuando todos estamos aprendiendo a andar en bicicleta o a manejar un carro. Cuando estás adquiriendo esta habilidad, pues necesitas poner toda tu atención en eso porque si no te distraes. Cuando estás aprendiendo a andar en bicicleta, pues no quieres que nadie te distraiga y entonces pues estás utilizando todo tu ser en ese momento para pues que no te vayas a caer de la bicicleta. Lo mismo cuando estás aprendiendo a manejar, pues estás aplicando todo tu conocimiento, toda tu energía en que precisamente pues vayas acá haciendo cambios de velocidades, revisando bien retrovisor y que no te vayas a ir para un lado, para otro. O sea, requieres todos tus sentidos en ese momento en algo. Esa es la competencia consciente. Ya te estás adquiriendo la competencia, ya puedes hacer aquello que habías identificado en el nivel anterior, pero aún requieres aplicar todo tu atención, todo tu enfoque en esa actividad. Pero luego, conforme vamos adquiriendo experiencia, ustedes probablemente hayan visto personas que dan una conferencia y pareciera que les fluye con tal naturalidad, con tal facilidad. Muchas personas, sobre todo esto se hace referencia, no necesariamente son ellas nada más, pero se hace referencia a muchas
damas que manejan y bueno, a la vez van pintándose y acá arreglando al niño para llevarlo a la primaria. Entonces adquirieron ya una competencia inconsciente. Y eso también es cierto en habilidades o en competencias aplicadas a los negocios. Cuando es tu primera actividad como empresario, es seguramente natural que tengas que dedicarle muchísimo tiempo y mucha atención a una serie de procesos que luego podrás delegar con mayor tranquilidad y mayor seguridad en la medida que estás mucho mejor familiarizados con ellos. Porque vas llevando tus competencias a un nivel donde no requieres toda la atención, porque tienes ya tal nivel de expertise acumulado que te permite mucho más fácil delegarlo y saber precisamente cómo delegar. Esto es muy, muy importante que lo tengan en cuenta precisamente para ir construyendo su organización, porque en la medida que ustedes van llegando a estos dos niveles, idealmente al nivel superior, y que adquieren esa experiencia que los lleva a ser competentes de forma incluso inconsciente y que les genera esto que a veces se identifica como, esta persona tiene un sexto sentido, tiene una intuición ya desarrollada. Y esto se debe a que precisamente no requiere aplicar tanto tiempo ni tanta atención en algo porque tiene tal nivel de experiencia que puede lograr llegar a decisiones apropiadas de manera bastante rápida. Esto es importantísimo para cuando quieres construir una organización en la cual vas a delegar. Evidentemente es muy difícil delegar y supervisar algo que tú mismo no sabes cómo se hace. Entonces, es importante allegarte, evidentemente, tener un nivel de familiaridad con las diferentes áreas de tu empresa, de tu negocio, de tu proyecto, pero allegarte de personas que sean precisamente competentes, que tengan las habilidades, que tengan estas capacidades de pensamiento crítico y pensamiento creativo, idealmente, para que entonces puedan desarrollar su máximo potencial. Bueno, con esto que hemos ahorita comentado, hay creo que varias cosas que tienen que considerar. Primero es que en el entorno actual, evidentemente que pues es importante conocer, pero se vuelve menos importante, como decíamos hace un momento, en la medida que hay una enorme cantidad de información. Conocer, entonces, hoy en día no es suficiente. Eso es lo mínimo que se esperaría, inclusive si no conoces dónde está alguna información, mientras sepas cómo llegar a ella, probablemente eso sería un sustituto muy viable, con el cual tu empleador, tu cliente estará más que satisfecho. De hecho, ahora el problema no es de que falte conocimiento, que falte información. Ahora el problema es precisamente la enorme cantidad de información y de impulsos a los cuales estamos sometidos todo el día. Hay una obra que lo recomiendo ampliamente que se llama Digital Minimalism o Minimalismo Digital, el cual precisamente explica cómo mucho de la razón por las cuales aplicaciones como las redes sociales son enormemente adictivas es porque fueron explícitamente diseñados por ello, por un laboratorio especializado en la conducta humana en California y que precisamente buena parte de este diseño hace pues que el resultado sea el que conocemos, ¿no? Que sea muy difícil despegarse de ellas. Y creo que la mejor manera, y propone también el autor en esta obra, de reenfocar tu vida en lo realmente importante a nivel personal, a nivel profesional, es ser consciente que muchas de las distracciones a lo largo del día, a lo largo de la semana, a las cuales cede uno como individuo, es consecuencia de que fueron diseñadas específicamente para ser enormemente atractivas al punto de que hoy en día la psicología los ha reconocido como una adicción, a la par de algunas otras adicciones que también son fomentadas a partir de sustancias psicotrópicas. Entonces, fíjense qué interesante porque ahora caemos en la situación en la cual la abundancia, el exceso de información, de impulsos cognitivos, genera un problema. O sea, el problema no es ahora que falte conocimiento, que falte información, sino cómo administramos nuestro tiempo, que eso es ahora lo más complicado y es lo más valioso. Cómo administramos nuestro tiempo para enfocarnos en las cosas realmente importantes, realmente relevantes para nuestra persona, para nuestra familia, para nuestra actividad profesional. Entonces, aquí lo importante es
lo que puedas hacer con la información. Recuerden esto que vimos ahorita de diferenciar entre habilidades y competencias. No solamente lo que sabes, ¿no? De tal manera que, pues, la manera en cómo vamos filtrando mucho esta información se vuelve muy, muy importante. En ese sentido, los niveles de pensamiento superior y el nivel jerárquico, que también discutimos hace un momento, de la adquisición de competencias, esta competencia inconsciente, que es el nivel superior en esa pirámide que vimos, junto con el adquirir las habilidades de pensamiento crítico, pensamiento creativo, se vuelve fundamental. Ahora, si quisiéramos ser un poco más específicos, ¿en qué incluye ese pensamiento crítico al cual hemos estado haciendo referencia? Pues incluye una serie de cosas que creo que es importante puntualizar aquí, al menos las que creo que vale la pena resaltar en los próximos minutos. Primero, requiere una base de comunicación efectiva. Mucha de la interacción que tenemos, evidentemente, es a través de la comunicación, y buena parte de esa comunicación es no verbal. Son los gestos, son las manos, es la comunicación corporal, el contexto donde nos encontramos, y mucho de eso lo hemos perdido, precisamente ahora en la pandemia, en la medida que todos hemos tenido que recurrir a la colaboración de forma remota, este llamado home office. Pero también está un proceso hoy en día llevándose a cabo muy interesante en el cual muchas organizaciones están migrando hacia la colaboración remota. Y entonces, la mejor manera de migrar hacia la colaboración remota es ser muy conscientes de aquellas cosas que se pierden en la comunicación, en ese torrente diario de comunicación interpersonal, y que tienes que compensarlos con diversas herramientas tecnológicas y diversas estrategias de comunicación, precisamente para evitar que se desmoronen los canales de comunicación de la empresa. Esto es muy importante. Entonces, la comunicación efectiva y asertiva es muy, muy importante, sobre todo en un entorno de colaboración remota. Es muy importante siempre, pero lo cierto es que en un entorno tradicional de colaboración, estamos como humanos preparados para comunicarnos a muchos niveles más allá de lo verbal, y mucho de eso se pierde cuando migramos por necesidad o por conveniencia laboral hacia un esquema de colaboración remota. Lo siguiente es la habilidad para tomar decisiones efectivas, y sobre esto volveremos en un momento más. En el corazón de ese pensamiento crítico está también la generación de conocimientos nuevos. Piensa que muchas veces queremos ser disruptivos y cambiar por completo las reglas de nuestra profesión, pero piensa, por ejemplo, que artistas como Picasso, o como muchos de los profesionistas más importantes en el área de conocimiento en la cual tú te desarrolles, para haber cambiado las reglas y haber propuesto una cosa tan disruptiva en su área de conocimiento, en su área profesional, primero tuvieron que hacerse muy bueno en las técnicas de dibujo, en las técnicas para desarrollar su profesión. Y una vez que desarrollaran esa competencia inconsciente a la cual hacíamos referencia hace rato, entonces estuvieron en posibilidad de desarrollar ese pensamiento crítico y ese pensamiento creativo para entonces proponer aquello que hacía falta y entonces proponer ese cambio de reglas. Entonces, no quiero decir que te esté limitando a que solamente puedas proponer un cambio, una disrupción hasta que pues has llegado al pináculo de tu carrera profesional, pero creo que sí tendremos que ser muy conscientes de lo que se requiere para que entonces esa propuesta realmente tenga el impacto y el alcance que pretendemos. Y finalmente, en este resumen de lo que puede comprender el pensamiento crítico, es descubrir dónde puede haber una serie de sesgos o prejuicios precisamente para que estos puedan ser adecuadamente atendidos por parte de la persona que está desarrollando estos procesos cognitivos. Bien, ahora vamos a entrar un poquito más a qué comprende este pensamiento crítico. Bueno, pues el pensamiento crítico básicamente es plantearse y replantearse aquello que está llegando o ingresando a tu proceso cognitivo, ingresando el input de información y de impulsos que está recibiendo. Y básicamente estarte haciendo las preguntas adecuadas para evaluar y para
revisar si esto realmente corresponde con tu estructura mental. Y para efecto de ello necesitamos completar esa decisión o en su caso fijar una postura con relación a ese objeto de atención o ese problema, ¿no? ¿Cuáles recomendaciones podríamos señalar para que tú desarrolles y ejerzas un mejor pensamiento crítico? Bueno, pues son varios puntos. El primero de ellos es delimitar el problema o asunto que estamos analizando. ¿Cuántas veces no les ha tratado que no les ha tocado que están en una discusión, en una sala de juntas, una reunión, y empiezan discutiendo algo y terminamos hablando de otras cosas que nada que ver? Entonces, el delimitar el problema y asegurarnos que todos los que estamos participando ahí entendemos el mismo problema, porque luego cada quien lo entiende a su modo o entiende que estamos hablando de otro asunto diferente, es muy importante para poder ejercer adecuadamente un pensamiento crítico. Otra recomendación es identificar opciones o más bien opiniones preconcebidas, porque muchas de las veces esta estructura mental nos constriñe, es muy útil tener un marco de referencia, un marco conceptual, un marco teórico, pero muchas de las veces nos constriñe. Precisamente, cuando si ustedes han tenido la oportunidad de estudiar un posgrado, buena parte de lo que se hace en el posgrado es precisamente reconocer, comprender muy bien el marco teórico, pero sería incompleto el posgrado si no desarrollamos y aplicamos este pensamiento crítico y pensamiento creativo de tal manera que lo que busca una tesis de posgrado es proponer. Y esto es algo de lo más difícil. Me ha tocado participar en varias tesis de maestría y de doctorado y es algo de lo más difícil que hace o que puede lograr un estudiante de posgrado, precisamente el ejercer ese pensamiento crítico, el pensar fuera de la caja y el estar en posibilidad de proponer a partir de ese marco teórico una construcción del conocimiento en su área en la cual se esté desarrollando. Es algo de lo más difícil, pero precisamente la manera en cómo vas a poder llegar a ese punto es siendo consciente de cuáles son las opiniones preconcebidas que forman parte de ese marco teórico. Tercero, identificar qué sabemos ya respecto a dichas opiniones, precisamente para estar en mejor posibilidad de evaluarlas. La otra es qué tan confiable la información. Yo veo cada vez más frecuente el fenómeno de que muchos de los canales de información a los cuales, sobre todo personas de menos de 30 años probablemente, tienen acceso, son fuentes muy poco confiables. Y si esto lo sumamos al fenómeno que se da a partir del uso de redes sociales, en el cual precisamente sucede que a partir de la manera en cómo están construidos los algoritmos, nos muestra un conjunto de información parcializada o incluso sesgada en algunos casos, caemos al escenario en el cual muchos podemos estar viviendo en nuestra pequeña burbuja informativa con una carga emotiva, emocional, en un sentido y el de enfrente puede estar viviendo en otra diferente burbuja informativa con posturas ideológicas inclusive completamente contrarias y ambos estar convencidos de que uno tiene la verdad suprema. Entonces creo que es muy importante el ser conscientes de cómo podemos analizar la fiabilidad de la información sobre la cual adoptamos posturas, ideologías u opiniones. Y finalmente aquí, identificar falacias. Ahora, sobre este asunto de las falacias, vamos a volver en un momento aquí para que puedan ustedes tomar en cuenta algunos tips que pueden resultar útiles. Bueno, el asunto de las falacias, desde el punto de vista de la lógica, son defectos precisamente en la lógica que debilitan argumentos. Son muy importantes para desarrollar ese pensamiento crítico en este diálogo interno que tú puedes tener a la hora de estar analizando una información, analizando una postura, pero también son muy útiles cuando estás discutiendo esta información, esta postura con otros miembros de tu equipo. Porque nos ayudan a aprender a identificar por uno mismo cuándo puedes fortalecer tus posiciones, así como también esos argumentos de los demás para evaluar su fortaleza. Y aquí les puse algunos ejemplos de falacias que creo que pueden resultar muy útiles. La primera es cuando una persona hace una analogía. Ah, mira, es que esto es igual que aquello.
Bueno, pero muy probablemente esa analogía no sea procedente, no sea aplicable porque estamos comparando peras con manzanas, no es adecuada. Entonces, es importante, ¿verdad?, hacer precisamente una adecuada comparativa para asegurarnos que realmente esa analogía es adecuada. Otra que viene siendo como la contraria de la anterior que vamos a explicar es la falsa dicotomía. Es cuando dicen, es que mira, aquí yo veo una diferenciación en esta postura por esta situación, pero probablemente esta dicotomía que ven es simplemente construida, es artificial, no es adecuada. Entonces podemos caer en riesgo en estar haciendo separaciones completamente también inadecuadas. Y esto lo hemos vivido un montón de veces a lo largo de la vida humana, particularmente desde la Segunda Guerra Mundial para acá, donde se propone una serie de dicotomías o diferenciaciones completamente arbitrarias e inclusive contrarias a los derechos humanos en algunos casos. Otro es la generalización, y sobre esto somos muy dados en muchas partes del mundo. Creo que en México puede haber una tendencia al respecto. A mí me molesta mucho cuando veo una persona que ve a su vez, o sea, que está haciendo referencia en su comentario a una persona que le va bien económicamente y lo primero que asumen es de que está en algo ilegal. Es que es narco, es que seguramente se dedica a algo ilegal. Me parece que eso habla mucho de nosotros, habla mucho de la persona, en cómo se ve tentado a brincar a una conclusión de manera anticipada sin tener los elementos para generalizar. Y evidentemente, aunque me queda claro que habrá personas que tengan esa situación derivado de ese tipo de actividades, pues no creo de ninguna manera que podamos generalizar. Entonces, la verdad es que será muy importante también estar atento a cuando a veces generalizamos de manera inadecuada, porque esto puede estar empañando también nuestro proceso de pensamiento crítico. Otro es una causa o una causalidad falsa que a veces atribuimos, es que tal cosa se dio como resultado de tal otra. Pero muy probablemente si analizamos con cuidado nos damos cuenta que no es adecuada esa causalidad que vemos. La otra que es muy común, el personalizar. Y esto lo vemos muy presente cuando estamos discutiendo un argumento que es muy crítico, es muy fundamental para la empresa, pero luego a la hora de defender posturas, la gente lo toma personal. Entonces, muy importante que seamos conscientes y anticipar a todos los que participan en ese proceso de construcción de una decisión, por ejemplo, de que estamos discutiendo las ideas y vamos a atacar las ideas, pero no a las personas. Eso a veces es importante aclararlo porque por muy que seamos profesionales, gente con un nivel de comprensión alto, a veces es muy común, es muy natural que nos sintamos agredidos cuando no prevalece nuestro punto de vista. Otro que veo muy comúnmente es, bueno, si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Este es el argumento muy común que también algunas personas en nuestro país y en varias partes hacen de que, bueno, se justifican a sí mismos el hacer ciertas cosas porque ven que otras personas lo hacen. Entonces creo que esto también, además de que debilita nuestro aparato crítico, también nos puede llevar a debilitar como sociedad. Si vemos que algo que es inadecuado, pues lo hacen otras personas, nosotros a su vez contribuimos a popularizarlos. Y finalmente, el apelar a la autoridad. Y muchas de las veces la autoridad que tiene tal persona para construir o para poner un argumento, para defender una postura, es a veces más formal que otra cosa y tendríamos que asegurarnos que la autoridad que le estamos atribuyendo sea realmente la adecuada, que sería una autoridad profesional y no una autoridad meramente formal, probablemente una autoridad que no nos permitirá validar realmente la postura que buscamos. ¿Cuál ruta de pensamiento crítico les podría proponer como recomendación? Bueno, primero considerar todos los puntos de vista, evitar caer en algunas áreas grises, o más bien evitar caer también en posturas completamente dicotómicas o antagónicas, es decir, esta postura que la habrán ustedes escuchado muy recientemente, que si no estás conmigo, estás contra mí, pues evidentemente no favorece el pensamiento crítico. Lo mejor es discutir el punto de vista desde varias perspectivas
y esto puede ayudar a encontrar mejores soluciones. Desde luego, también mantener una mente abierta es muy importante. En algunas ocasiones han escuchado la expresión de que hay personas que desarrollan un negocio y dicen, en algunos he ganado experiencia y en otros solamente dinero. Bueno, pues también en este tipo de procesos de adquisición de habilidades cognitivas, creo que es importante tener en cuenta que a veces el perder un argumento implica el ganar un conocimiento y tener una mente abierta para adoptar la posibilidad de que estemos no en lo correcto, nos permitirá también crecer en nuestras posturas y en nuestra base de conocimiento. Es muy útil aquí también responder a 3 preguntas sobre los datos que respaldan tu posición. ¿Es suficiente apoyo el que estamos dando? ¿El soporte es adecuado? ¿Es creíble? Esto nos puede ayudar a entender si la posición que estoy respaldando es la adecuada o no. Esto, por cierto, hoy en día está enormemente presente, al momento que estoy grabando esta clase, a partir de las campañas, que por cierto la elección es el próximo domingo, y bueno, todo el mundo defiende a su candidato, todo el mundo tiene una posición, tiene una postura, pero muchas de las veces se enfrasca y se apasiona sin preguntarse. Sería muy útil que todos nos preguntáramos si aquello que sostenemos pasa este test de estas 3 preguntas que estamos ahorita señalando. Otra es la búsqueda de evidencia que contraiga su punto de vista. Esto es muy importante. Una de las cosas más difíciles cuando estás haciendo tu doctorado o cuando estás haciendo un posgrado, cualquiera de este tipo, es precisamente el construir ese aparato crítico, y por eso te piden cuando haces una tesis que pongas en tu protocolo desde un inicio una hipótesis, porque una hipótesis es tu planteamiento inicial, y a lo largo de todo el desarrollo de tu tesis vas a comprobar o disprobar la hipótesis. Y mucha gente, sobre todo cuando esas tesis las hacen abogados, tendemos a caer precisamente en la tentación de estar litigando la hipótesis. Y la hipótesis no es para que la defiendas y digas, ay, si ganó mi hipótesis, entonces sí hice bien mi tesis. Si no ganó mi hipótesis, entonces, pobre de mí, lo hice muy mal. No, es simplemente, es un punto de referencia. Puede ser que a lo largo de tu tesis, tú encuentres que estabas completamente equivocado, y eso no es de ninguna manera una derrota. Por el contrario, te permite ser consciente de que tu planteamiento inicial, después de toda la evidencia que te allegaste, todas las fuentes de conocimiento que te allegaste para tu tesis, te diste cuenta que no era por ahí, era por otro lado, y entonces habrás ganado a la medida que fuiste realmente desvelando el conocimiento o construyendo el conocimiento de tal manera que tuvieras una aportación realmente a tu área de conocimiento, a tu profesión. Por eso es que también tu asesor de tesis a veces te pide, oye, para que no te pierdas en la subjetividad, es importante que construyas también una hipótesis alternativa. Bueno, así como en el mundo académico, también en los negocios es importante tener una tesis, tener tu planteamiento inicial, tener, digamos, tu hipótesis de trabajo y tener una hipótesis alternativa, una especie de plan B. Si ustedes están familiarizados precisamente con lo que yo hacía referencia hace rato, que es la metodología de Lean Startup, me encanta a mí precisamente por eso, porque te permite ir validando tus premisas. A veces no somos conscientes que muchas de las decisiones de negocios no se basan en evidencia, se basan en concepciones, se basan en opiniones, inclusive en algunos casos, en posturas. Entonces, precisamente, esta metodología, junto con otras, es un mecanismo que te permite ir validando si aquello que tú creías es realmente correcto o no, si corresponde con la realidad o no. Y si no, te permite rápidamente ir haciendo los ajustes necesarios para que tú puedas ir reorientando tu actividad a lo que te produzca un mejor resultado. Por cierto, en la metodología de Lean Startup está esta frase que creo que es muy interesante y resume mucho lo que acabo de explicar. Dice, fail cheap, fail fast. Es decir, si vas a fallar, procura que sea rápido y lo más barato posible. ¿Cómo logras eso? Bueno, pues precisamente haciendo ciclos de iteración o ciclos de ajuste ligados a procesos de evaluación. También es muy importante
buscar evidencia que contradiga el punto de vista, como habíamos comentado ahorita, porque no solamente, esto también cuando hacemos una tesis de posgrado y también en el mundo de los negocios, es muy común que, precisamente si no somos conscientes de estas falacias a las que yo hacía referencia hace rato, solamente nos alleguemos de información y solamente validemos aquella información que refuerza nuestra postura, nuestro punto de vista, pero toda aquella información, aquellas fuentes que van en contra de nuestra postura, nuestro punto de vista, entonces las descartamos en automático. Entonces esto no nos permite ejercer realmente un pensamiento crítico y terminamos autoengañándonos, y esto nos puede llevar a un resultado tanto en el mundo académico y también en el mundo profesional, empresarial, muy grave. Porque creo que aquí es importante tener en cuenta la enorme carga que tenemos, sobre todo cuando estamos al frente de una organización, de una empresa, porque de esta decisión dependen trabajos, dependen personas que tienen su sustento ahí. Entonces, es importante ser cuidadosos con esto. También para mantener esta objetividad, precisamente, es importante tener o construir un conjunto de criterios para que entonces nos podamos preguntar precisamente, objetivamente, si estamos teniendo un desempeño adecuado. Esto lo podemos hacer a través de una tabla en la cual pongamos una serie de principios al respecto, y también señalar o el estar siempre dispuesto a admitir que en algunos casos nos falta información puede ser una herramienta, un recurso muy útil. A veces nos apresuramos, nos vemos presionados a tomar una decisión, pero cuando no nos sentimos cómodos porque no tenemos los elementos, no tenemos la información, no tenemos incluso la habilidad o la competencia para tomar una decisión, lo más aconsejable es reconocerlo, abstenernos de tomar una decisión, llamar a la persona que es competente, que tiene el conocimiento, no solamente a nivel jerárquico, me refiero de tener una función dentro de la organización, sino tener el conocimiento para tomar esa decisión, o que si nosotros lo podemos hacer, pero no tenemos la información, a llegarnos de la información necesaria para entonces estar en condiciones de tomar esa decisión. Eso nos va a evitar muchos desaguisados también. Desde luego, esas suposiciones y puntos de vista que necesariamente son subjetivos o tienen una carga emotiva muy grande, hay que respaldarlos con hechos, hay que respaldarlos con información fáctica, no con opiniones. Estar atento a las falacias que ya habíamos comentado es siempre muy útil. Casi lo pueden tomar como una especie de checklist mental para ver si no están incurriendo en una falta de análisis crítico, y creo que puede ser muy útil para ir desarrollando ese pensamiento crítico. También cuestionar siempre la caracterización que hacen los demás, es decir, oye, a ver, ¿por qué piensas eso? ¿Por qué tienes esta postura? Y muchas de las veces van a encontrar que el nivel de pasión con la cual una persona defiende no es proporcional al nivel de información que tienen, sino básicamente una carga emotiva que probablemente tengan, o simplemente la necesidad de hacer prevalecer un punto de vista con el cual ellos, por alguna razón probablemente intrascendente, se comprometieron en algún punto, pero que realmente no está suficientemente bien respaldada. Otra es, desde luego, tener cuidado con las generalizaciones. Esta es una falacia también, a la cual ya hicimos referencia, y que creo que también es un tip, una recomendación bastante apropiada para desarrollar este pensamiento crítico al cual hacíamos referencia. Y con respecto al pensamiento creativo, ¿cuáles pueden ser algunas recomendaciones? Bueno, primero, tener en cuenta que este pensamiento creativo es la capacidad de ver las cosas de una nueva perspectiva. Eso es el pensamiento creativo. El crear algo es algo que no se le da a muchas personas. El crear una empresa, sobre todo una empresa de base tecnológica, que necesariamente tiene un grado de innovación muy alto, no es algo que sea para todo el mundo, precisamente porque no todo el mundo ha desarrollado este pensamiento creativo, este pensamiento crítico. Y si asumimos que este pensamiento creativo es ver las cosas de una perspectiva diferente, también nos va a permitir, a su vez, encontrar nuevas soluciones a problemas existentes. Soluciones nuevas a problemas viejos es siempre una muy buena manera de construir una propuesta de negocio exitosa. Y también, desde el punto de vista académico, es una muy buena manera de aproximarse a un objeto de estudio cuando estamos haciendo una tesis. Desde luego, esto tendría que ser un proceso deliberado que permita pensar de una manera que se mejore la probabilidad de generar esas nuevas ideas o pensamientos. En otras palabras, a veces nos recargamos, nos apoyamos demasiado en la musa, en la inspiración. Y sí, hay momentos
en los cuales te llega la inspiración, pero creo que cada vez son más escasos, sobre todo en este mundo en el que vivimos, que tenemos muy poco tiempo para que no estamos distrayendo nuestra atención en redes sociales, en notificaciones, en llamadas, en mensajes, en correos electrónicos. Entonces, la mejor manera de propiciar esos momentos eureka, esa musa que te visita, pues es poner un setting adecuado, el estar preparado precisamente para que se pueda dar ese nivel de creatividad. Probablemente te funcione levantarte muy temprano, leer algo, no tener distracciones, comenzar a ir a caminar, ir a hacer ejercicio, correr. Eso es algo muy, muy importante que incluso fisiológicamente se justifica a partir de que, por ejemplo, a mí me funciona mucho ir a hacer ejercicio mientras estoy corriendo, se me ocurren un montón de cosas, porque, bueno, en ese momento también se irriga una cantidad de sangre, además de que al cerebro mayor y además de que se combina con dopamina y algunas otras químicas del cerebro que cuando tú estás haciendo ejercicio hace que tengas estos beneficios. Entonces hay que tratar de propiciar esos momentos, capitalizarlos de manera que podamos aprovecharlos. Mitos muy comunes con el pensamiento creativo es de que uno se es creativo, no se es, que uno tiene la habilidad con la cual ya nació o no naciste con la habilidad. La realidad y la evidencia que muestran muchos estudios al respecto es de que si bien algunos podemos tener más capacidad que otros, pues al final es una habilidad y es una competencia en los términos de la pirámide que vimos hace algunas diapositivas que se desarrolla. Entonces, todos somos susceptibles de desarrollar ese pensamiento creativo. Lo que pasa es que, pues, algunos no lo hemos desarrollado, simplemente. Y también la creatividad es una forma libre de pensamiento, es otro mito. Es decir, en la medida que tú des rienda suelta a tu ser, vas a ser más creativo. Y sí, en parte, pero también no hay que perder de vista que para llegar a ese nivel cognitivo es porque tú ya dominas muchas de las normas, de las técnicas en tu área de conocimiento. Volvamos al ejemplo del pintor. Cuando un pintor en cada cierta época va cambiando las reglas de su arte, bueno, pues no es porque simplemente fue un vago que estuvo ahí nada más dando rienda suelta a sus pasiones, sino porque hubo etapas anteriores en las cuales se convirtió en un experto en las técnicas existentes, en los paradigmas prevalecientes en esa época, para estar en condiciones luego de, a partir de ese pensamiento crítico, de ver las cosas en una perspectiva diferente, en un momento superior todavía de proceso cognitivo, el proponer precisamente esta nueva manera de hacer las cosas y generar esta disruptividad. Recomendaciones entonces en ese sentido es alimentar nuestra propia curiosidad. Siempre es muy útil acercarte a otras áreas de conocimiento. A mí me funciona mucho leer cosas que no sean mi formación inicial es abogado. Me gusta desde luego leer cosas de mi carrera, pero llega un momento donde te abruma y te harta y es muy útil leer cosas de otra área del conocimiento. Y a veces, por ejemplo, leyendo cosas de un área que no tiene nada que ver con la mía, me permite tener algunas sinapsis, algunos puentes mentales en los cuales digo, mira, esto que yo entendí acá se complementa con esto otro y te permite ver las cosas de una perspectiva completamente diferente. Esa es una de las ventajas que, por ejemplo, algunos tenemos, dependiendo del área en la que nos dedicamos. Como yo como abogado me he dedicado en mi vida profesional a aspectos de innovación, propiedad intelectual, transferencia de tecnología, y consecuentemente estoy mucho en comunicación con personas que son de otra área de conocimiento. Esa es una ventaja que probablemente yo tengo que muchos colegas, al desarrollarse en otra área profesional donde conviven solamente con abogados, no tienen. Y que por lo menos yo sostengo que hace mi vida mucho más divertida y mucho más interesante que si compartiera mi vida solamente con personas de mi misma área de conocimiento, mi misma profesión. También es una recomendación importante que desarrollar tu flexibilidad para definir hipótesis alternativas. Esto ya la abordamos hace unos momentos y siempre es importante estarte planteando un plan B, alguna otra posibilidad. Combinar ideas nuevas con las ya existentes es siempre una muy útil estrategia, y esto implica a veces ser aventurado, asumir riesgos en esto, cosa que, por cierto, en algunas profesiones hay mayor propensión al riesgo y en otras hay una animadversión al riesgo. Típicamente los contadores, los abogados tenemos una mayor animadversión, pero por ejemplo quienes han estudiado una carrera
de negocios o quien tienen en su familia formación, experiencia en negocios, son mucho más propensos a asumir riesgo, porque es la definición de cualquier negocio. No hay negocio sin riesgo. Entonces tenemos que aprender a ir asumiendo esos riesgos precisamente y administrándolos para entonces poder tener retornos interesantes. Lo mismo también con cualquier otra área de conocimiento. Destruir conceptos complejos, o más bien de construir, perdón, conceptos complejos en visualizaciones o metáforas, eso es siempre súper útil, sobre todo cuando estás hablando con personas de diferentes disciplinas, diferentes áreas, en una reunión, por ejemplo, siempre es muy útil tratar de que algunos conceptos muy abstractos los podamos poner en ejemplos que la gente pueda entender mejor. Y desde luego, una recomendación final es siempre pregunta, pregunta y sigue preguntando. Recuerda que siempre en la escuela nos decían que el que pregunta no se equivoca, y esto es algo importante también que tienes que considerar, porque probablemente si te quedas con la duda, pues no vas precisamente a poder comprender de mejor manera algo que probablemente quedó incompleto en tu comprensión. Bien, vamos casi finalizando con estas últimas dos láminas. Y aquí yo les diría que estas habilidades de pensamiento crítico son mucho más importantes. Pensamiento creativo también son mucho más importantes en la medida que nos vamos aproximando de manera muy acelerada a partir del año pasado a un entorno de colaboración remota cada vez más frecuente. ¿Por qué? Porque precisamente a la medida que colaboramos más a distancia, es importante que construyamos una organización con gente responsable y gente capaz, que le demos la libertad y la oportunidad de ejercer ese pensamiento crítico, ese pensamiento creativo, porque digamos que los esquemas tradicionales de supervisión en sitio, en una empresa tradicional donde todos vamos físicamente, no son los más adecuados para cuando quieres controlar una organización basada en la colaboración remota, en el teletrabajo, o esto que llamamos en México, más reciente, el home office. Porque es muy difícil replicar los esquemas de control que tenías en la oficina, en el espacio físico, en entornos remotos. Entonces, lo que se espera, incluso el perfil de contrataciones, yo diría que es completamente distinto. Claramente el trabajo remoto no es para todo el mundo. Un punto aquí entonces importante a tener en cuenta es esta referencia que les puedo dar de este libro muy, muy importante, Jack Niles, The Telecommunication and Transportation Trade-off, que es el primer libro que, de hecho, acuña y propone este término del teletrabajo. Él visualizaba en los 70s la posibilidad de que las personas, en vez de estar conmutando todos los días de los suburbios de una ciudad grande hasta el centro de la ciudad, ida y vuelta, que en cambio pudieran ir a una especie de centros más cercanos a su lugar donde vivían y se conectaran a través de terminales a las computadoras centrales y estuvieran trabajando en estas especies de sucursales alternas, ¿no? Recuerden, estamos hablando de los 70s, ¿eh? No había el concepto todavía de computadora personal, mucho menos laptops, el internet como lo conocemos tampoco. Entonces, lo que él explicaba era algo que no existía todavía. Mucha de esa tecnología estaba en construcción, pero él visualizaba esta posibilidad y de hecho, a partir de esta hora, también se hace un análisis de un caso de estudio muy, muy interesante, en el cual, en una compañía de seguros en Los Ángeles, en la cual Niles estuvo haciendo este experimento, mandaron a todo el mundo a trabajar a su casa y encontraron que la productividad de los empleados aumentó, de hecho, en vez de disminuir, un 18%, y que además de eso, la tasa de rotación fue cero y los costos de instalaciones, evidentemente, bajaron drásticamente al tener menos necesidad de estar rentando oficinas. Este fue un hallazgo muy, muy disruptivo en su momento, un hallazgo que fue visto con una enorme cantidad de escepticismo, evidentemente, en su momento, pero bueno, pues que hoy en día nos resulta bastante obvio a partir de las experiencias que hemos acumulado y de cómo se han ido mejorando las herramientas tecnológicas de manera muy puntual a partir del COVID a principios, en el caso de nuestro país, del año pasado, en algunos otros países desde finales de 2019. Sin embargo, creo que si ponemos esto en perspectiva, nos llevaría también a brevemente repasar cuál es
el papel de estas habilidades que hemos hecho referencia y por qué son importantes para este entorno de trabajo remoto, donde la comunicación y la colaboración a partir de estas habilidades que hemos definido son tan importantes. Porque, miren, depende aquí, por cierto, del marco teórico que escojamos, pero seguramente ustedes están muy familiarizados con esta noción de que estamos en esta cuarta revolución industrial. Este concepto, por cierto, la cuarta revolución industrial se popularizó a partir de una reunión en Davos ya en este siglo XXI, pero si nos vamos un poco más atrás, que uno de los autores más importantes en materia de innovación, que es Joseph Schumpeter, él hablaba de estos ciclos económicos y él les denominaba Kontratievs, en alusión a su vez a un economista ruso del siglo XIX que fue el primero en hablar de estos grandes ciclos. Joseph Schumpeter reconocía que había estos ciclos grandotes, que son los Kontratievs, y otros ciclos medianos y otros más pequeños. Y bajo este orden de ideas de Joseph Schumpeter estaríamos ahorita como en el sexto o séptimo Kontratiev. De hecho, cuando él escribe su libro en el siglo, en la década de los años 30, él ya identificaba que íbamos en la tercera o cuarto de estos ciclos. Bueno, más allá de, digamos, la rigidez o el rigor técnico académico desde el punto de vista de la ciencia económica que nos refiramos a estos ciclos, creo que está muy popularizada esta noción que permeó en el foro de Davos de que estamos en esta cuarta revolución industrial. Bueno, si nos ceñimos a esa visión, valdría la pena tener en cuenta quiénes fueron los que más sufrieron en ese primer ciclo de esa primera revolución industrial caracterizada por la mecanización, el motor de vapor, etcétera. Y bueno, pues evidentemente aquí fueron los campesinos, se perdieron una enorme cantidad de puestos de trabajo, pero bueno, se perdieron y fueron creados, fueron transferidos en realidad los puestos de trabajo hacia otras áreas, otras industrias que en ese momento no existían y luego existieron. Más adelante vino una segunda revolución industrial caracterizada por la producción en masa, la línea de ensamblaje y la electricidad ya a principios del siglo XX, por ejemplo, donde los que más sufrieron ahí fueron los obreros, que fueron desplazados por estas líneas de ensamblaje. Pero nuevamente esos puestos se crearon, fueron transferidos a otras áreas, a otras industrias que en ese momento no existían inclusive. Luego en los 70s, precisamente a propósito de este libro y esta noción que nace en aquella época de teletrabajar, viene esta tercera revolución industrial, siguiendo nuevamente esta noción de la cuarta en la que nos encontramos hoy en día, según el foro Davos, donde ahí estuvo caracterizada por las computadoras, la automatización y donde los más afectados fueron los trabajadores de oficina, que en términos de la taxonomía de Bloom ejercían funciones de pensamiento inferiores, de los primeros 3 niveles. El asunto es de que esta revolución que estamos viviendo, caracterizada por otro tipo de tecnologías, que ahí se enlistan algunas de manera muy breve, pero desde luego hay muchas más, va a tener también impactos sobre un conjunto de individuos. Si volteamos hacia atrás en retrospectiva es muy fácil ver los impactos que tendría cada revolución industrial, pero en realidad si viajáramos en el tiempo y nos ubicáramos en la época de cada una de ellas es muy difícil ver y más difícil para el que está inmerso en ese momento el ver el proceso, ver en perspectiva el proceso que están viviendo. De tal manera que precisamente sea muy difícil en su momento para el campesino, para el obrero, para el oficinista, advertir los efectos que iba a tener esa revolución en su momento. Bueno, pues hoy en día está pasando lo mismo y es probable que no nos estemos dando cuenta los que vamos a estar más afectados de los impactos y las implicaciones que tendrá para nosotros esta cuarta revolución industrial. Y precisamente en quienes va a tener un mayor impacto esta cuarta revolución industrial es en los profesionistas, aquellos que nos sentíamos seguros, curiosamente, al igual que como se sentían muy seguros el campesino, el obrero, el oficinista en su respectiva época y cada uno estaba convencido de que no le iba a afectar tanto como se decía, que ellos estaban seguros porque no se podía reemplazar lo que ellos hacían. Y ese mismo convencimiento tenemos muchos profesionistas ahorita que decimos, no nos pueden reemplazar porque las actividades cognitivas de pensamiento que nosotros hacemos no pueden ser reemplazadas. Bueno, no pueden ser reemplazadas con las tecnologías de las 3 revoluciones anteriores, pero con lo que estamos viviendo hoy en día, sí estamos viendo un proceso en el cual mucho de lo que aporta el valor de una organización
o de un profesionista está siendo reemplazado por diferentes tecnologías, de tal manera que tenemos que centrarnos en aquellas habilidades que nos permiten conservar un mayor valor. Y aquellas actividades que nos permiten conservar un mayor valor como personas, como profesionistas, como organizaciones, es precisamente, y por eso comencé hablando de esa manera, esa habilidad de pensar, reflejada precisamente en estas habilidades cognitivas superiores de pensamiento crítico, pensamiento creativo. Por lo tanto, en conclusión, si lo que queremos es ser lo menos afectados posible por esta cuarta evolución industrial y que las implicaciones no sean tan negativas para nosotros, tenemos que aplicar y desarrollar al máximo esas habilidades de pensamiento crítico, pensamiento creativo, sobre todo a partir de que las aplicamos en entorno de colaboración remota, donde la comunicación, tanto sincrónica como asincrónica, es extraordinariamente importante. Yo aquí dejaría entonces esta explicación del día de hoy. Espero que haya sido de interés y que pues contribuya a que todos ustedes también desarrollen ese tipo de habilidades y que desarrollen también su proyecto de negocio. Saludos a todos y buen día.